Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Es un verdadero honor hablar hoy con nuestros invitados de cine, de cómo se construye una gran película. Y vamos a hablar de algo que ustedes verán pronto en cartelera. Acaba de hacerse un prelanzamiento en la ciudad de Medellín de una coproducción americana-colombiana, en la que se muestra y se dice, su nombre solo invita, Susurros del Amazonas. Tenemos 5 invitados. Empezamos por el director José Chica y los actores. Nos acompaña Simón, Natalia, Andy y Alona. Vamos a hablar en detalle de esa producción que va a impactar no solamente a Colombia, sino al mundo, y que la esperamos que tenga un gran éxito comercial también, porque esa es la idea, que el cine logre impactar la mente de aquellos que van a descansar, pero que también deje mensajes. José Chica es el director de la producción, de manera que bienvenido, José. Muchas gracias, Antonio. Adelante, nos ibas a hablar un poquito del objetivo, del origen del susurro del Amazonas. La idea nació, yo tuve la oportunidad de hacer un documental con las comunidades del Amazonas y allí conocí muy bien el tema de la mitología que ellos manejan. Y el susurro del Amazonas, digamos, está basado sobre todo en el espíritu de la selva, que, digamos, mitológicamente lo llaman así, tratando de buscar conservar un poco la selva, la naturaleza, y ellos como comunidades indígenas, que no sean tan afectadas, que la selva misma se pueda proteger a través de esta mitología. Y eso me impactó mucho. Entonces hablé con mi amigo, el productor de la productora que se llama Seven Blue Ocean Films, que está en Los Ángeles, y decidimos hacer un guión. Entonces, a partir de las historias que yo le conté, que conocí cuando hice el documental, él se fue para allá y con otra persona empezaron a escribir un guión y bueno, empezó a crecer la idea de hacer la película El Susurro del Amazonas. Y lo que más me gusta es que logré llevar un mensaje de lo que es de lo que quiere la mitología indígena, que es la conservación. Dar como un aviso, hey, tenemos que respetar, si no somos de acá, si esto es ajeno, caminemos despacio, miremos, respetemos. Ese es como el origen de esto. Simón, hablábamos ahorita antes detrás de cámaras, de un poquito de ese respeto por las etnias allá. Cuéntenos un poquito usted qué sintió cuando estuvo grabando. Bueno, wow, qué sentí. Fue maravilloso. Siempre quise conocer el Amazonas y he conocido gran parte de Colombia, pero nunca había podido conocer la selva, el Amazonas, el pulmón del mundo, que lo llaman, y lo es. Eso es un océano verde. Cuando íbamos llegando en el avión y uno se encuentra con un infinito verde, ahí ya empecé con esa emoción y con esa sensación como de algo nuevo y aventurarme. Y cuando entramos ya a la selva y tuvimos este contacto con los indígenas de la selva, para mí fue algo maravilloso. O sea, es realmente encontrarse con personas que están un poco olvidadas por el mundo, pero que ellos saben mucho del mundo. O sea, tienen una sabiduría increíble, han viajado, son personas que muchos de ellos, de los taitas, tienen doctorados, han dado conferencias a nivel mundial, y encontrarse con esas personas que conservan su cultura tan arraigada, pero que han sido personas del mundo, es maravilloso. O sea, es personas que conocen países, posiblemente muchos más que muchas personas, pero conservan su cultura, y eso para mí fue admirable y respetable, la verdad. O sea, es maravilloso cómo ellos quieren cuidar su selva, sus raíces, sus tradiciones, cómo uno ve desde el abuelo de cada maloca y a los niños siguen conservando esa cultura. Entonces a mí eso me encantó, la verdad.
Muy bien, José. Hombre, ¿ustedes estuvieron radicados para las grabaciones en Leticia o en qué lugar de...? Sí, nosotros fuimos, la base era Leticia, ahí nos quedamos todos en un hotel, realmente estábamos cómodos porque, digamos, esa era la base para descansar, para recargarnos, para cargar los equipos, ahí estaba la electricidad, o sea, ahí era como el centro de operaciones, para salir listos hacia la selva, ya meternos en la selva, ya uno anda un poco por la carretera y depende de los kilómetros. Puerto es como si fuera de hace 50 años. Da Sí. tristeza porque yo estuve allá recientemente también y para subirse a las embarcaciones hay dice uno, no puede ser que un lugar turístico, que un lugar de tanto impacto mundial, las condiciones para el turista no sean adecuadas en el puerto, ¿no? No es tan fácil, sin embargo, el tema que tocaste, que el Amazonas es turístico, eso es lo que quieren, pero no creo que estén preparados para un turismo masivo. No están, porque no hay la infraestructura. No está la infraestructura y no hay transporte, no hay infraestructura, esa vez, está difícil. Y Leticia es una ciudad que ustedes la recorrieron, tiene 12 cuadras de largo por Sí, 12 de ancho. sí, no, es chiquita, máximo. es chiquita y es muy bonita, la gente es muy amable, pero siento que le falta un poquito de atención si quieren volver la turística, porque tiene todo para hacer la turística. Claro. Y la gente, o sea, con los productores que trabajamos allá, pues claro, ellos son productores, pero de alguna manera también viven allá y entonces se enfrentan al día a día y ellos viven, pues básicamente del turismo, pero el turismo es muy limitado por eso, porque no hay una infraestructura como tal. Y Simón, también hay el contraste de estar 3 países juntos, ¿no? Está Perú, Brasil y Colombia. Sí. Y ustedes, si observaron, te pasa el muro que divide a Colombia con Brasil y inmediatamente pasar muro, las condiciones de Brasil son más bellas que las nuestras en Leticia. Carreteras amplias, una cosa de locos, ¿no? Y es un cambio. Tabatinga, perdón. Tabatinga. Sí, la verdad sí hay un punto exacto donde uno puede, ni siquiera es un muro, dar un paso y estás en Perú, das un paso, estás en Brasil, das un paso, estás en Colombia. Pero eso que decís vos, que sí, lastimosamente, y lo que decía José ahorita, si uno llega a Leticia, al Amazonas colombiano, es mucho más precario, mucho más abandonado que si uno coge un mototaxi y pasa a Tabatinga. Sí, en Tabatinga... desde el aeropuerto, ¿no? Sí, desde el aeropuerto, y Tabatinga creo que sí tiene un poco más de apoyo de su gobierno para lograr ese Amazonas turístico, como lo decía Chepe. Y de por sí es un poco más turístico, se venden cosas, hay mercaditos, está pensado un poco más para el turista. El Amazonas colombiano, Leticia como tal, la ciudad principal, está, aunque la quieren volver turística, no lo han logrado mucho y está un poco más pensada es para el local y que el local pues empiece a estar un poco cómodo. Por ejemplo, la parte de conexión de internet o comunicación con el exterior allá es un poco complicada. O sea, nosotros teníamos internet en el hotel, pero salíamos del hotel y comunicarse con la novia, el papá, la mamá, el hermano, el hijo. ¿El mundo? El mundo era complicado, sí. José, ¿qué le impactó a usted allá de esa región del Amazonas? No como director, sino como ser humano. Pues claro, no, me tiene que afectar primero como ser humano, cualquier cosa, pero a ver, ¿qué me impactó? Qué buena pregunta. Yo creo que lo cerca que está la selva, lo poderoso que es ese río, cómo entra y cómo todo es alrededor de la selva, o sea, es lo cerquita que está ese poder poder como de sentir la selva. Es que no sé cómo explicar, la energía que tiene la selva es muy fuerte y los sonidos que hay, la energía como tal de la selva. Y bueno, el río también tiene una fuerza muy grande, pero sobre todo estar tan cerca, yo creo que se siente otra cosa, la gente tiene otra manera de ser, creo que eso es lo que más me impactó.
Natalia, ese atardecer allá en Leticia, cuando se ve la selva, se ve el rugir el río, ¿qué sentías? No, Pues- no como actriz, sino también en tu sentimiento. En mi sentimiento. Se siente la conexión completa con la selva, con la magia que hay en el lugar. Los pajaritos, los animales ahí como tan cerca, el río también ahí. O sea, todo es un contraste espectacular. Es una obra de arte. Eso, qué descripción, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Andy, ¿tú qué viste allá? ¿Qué sentiste en esa región? Yo siento que es muy extraño que estás en este mundo y que hay exactamente otro mundo tan cerca de ti, porque la desconexión hace que veas otras cosas, que sientas otras cosas, porque de todas maneras aquí estamos alrededor de tanto ruido, de los centros comerciales, y de alguna manera el estar allá tan desconectado te hace sentir y te hace percibir cosas que de pronto en la ciudad no puedes. Yo he ido varias veces, más de 2 veces, y me da mucha tristeza que personas que tienen tanto para ofrecer, como son, estas etnias, como son todas estas tribus, estén en situaciones tan precarias, a veces necesitando tantas cosas, pero pudiéndolas tener, pero gracias a que no tienen esa, no sé, que no pueden exhibirse bien al mundo y mostrar todo lo que tienen, entonces no tienen esa entrada de dinero. Y eso a mí me pone muy triste. Yo diría que es la ausencia del Estado, más que todo. Y la ausencia, claro, es la ausencia del Estado, porque si ellos pudieran mostrar al mundo todo lo que tienen para dar, tendrían mucha más entrada y estarían mucho mejor, igual en su manera de vivir, porque obviamente ellos no es que vayan a cambiar su cultura, pero podrían estar mucho mejor. Andy trabaja en Estados Unidos, en Brasil y en Colombia. Ese contacto con Brasil, ¿se nota ya o no? Yo amo Brasil, me encanta, he ido infinidad de veces durante muchos años, siento que son de alguna manera muy organizados. La parte de Manaos, he tenido la oportunidad de conocerla, que es una parte muy cercana, digamos, a Tabatinga, y siento que tienen mucho más apoyo, tal cual ellos decían, se nota el apoyo, se nota que de pronto se preocupan un poco más, y el problema que yo he visto, de todas maneras, es que siempre que hay un nuevo gobierno, entonces tratan de empezar a hacer una carretera, tratan de empezar a hacer algo, porque quieren mostrar, obviamente, que algo va a pasar, pero finalmente lo abandonan. Y eso es lo que le ha pasado a Leticia. Nunca se termina, ¿no? Exacto, entonces te muestran, esta carretera va a empezar, pero finalmente, entonces es solo para mostrar, vota por mí, haz esto por mí, pero finalmente lo abandonan. Y es muy triste, porque si vas allá, la riqueza cultural, la riqueza en la naturaleza es una cosa muy, muy espectacular. Espectacular. Alona, también, ya colombiano, ¿no? Pero también nacido. Cuéntanos tus sensaciones. Bueno, primero creo que lo más interesante es que nosotros viajamos a Leticia ya en personaje, porque nosotros arrancamos con el vuelo como 5 de la mañana, ¿cierto? Y ya vestidos como personajes, porque grabamos las escenas en aeropuerto en Leticia y creo que en Bogotá, ¿no? En avión. Entonces para mí fue muy difícil como que separar esta cosa de mi primera percepción de ver la selva con mis propios ojos y ver la misma selva como mi personaje. Para mí fue como la unidad, porque yo de verdad he viajado por mundo, estaba en muchos países, pero nunca en mi vida conocí el verde tan verde como allá. Y uno se siente esto cuando está en avión. Bueno, estamos en el avión viendo por la ventanilla el verde, pero el verde sigue y sigue. Y no hay ni una casa, ni un edificio, nada. Como 100 sombras de verde. Y es muy impactante para mí. Y bueno, yo nunca he pensado que puedo llegar hasta allá, porque lo que yo vi en televisor o de pronto en la lección de geografía en mi casa o en mi colegio, nada que ver con lo que yo de verdad vi con mis propios ojos. Es fuera del mundo.
Esa es la parte más bonita, ¿no? Sí. Entender que esa protección ambiental allá es el verdadero núcleo del mundo, ¿no? La salvación de la humanidad. José, volvamos ya a la película. De una, vamos a la película. Vamos a la película. Sí, porque Alona ya nos hizo que se personificó desde que iba en el avión, ¿no? Pero es que hay algo ahí muy importante también, porque nosotros estábamos manejando un multiformato. ¿Qué quiere decir eso? Filmábamos directamente desde el celular, desde los celulares, para mostrar que era como un proceso orgánico de ellos, no simplemente una cámara externa o algo externo, sino el mismo punto de vista de ellos a través del teléfono celular. Claro, por el proyecto que estaba haciendo el personaje, que era Carmen, ella tenía su proyecto de grado, que era filmar a las tribus, a las comunidades del Amazonas y un poco la selva para su tesis de grado. Entonces, claro, ella siempre tenía su camarita en un gimbal, en un estabilizador, y ella iba filmando todo, y desde ahí empezamos desde ese viaje, desde que salen de Medellín, empieza este multiformato. De hecho, cuando llegan a Medellín también, porque ellas llegan en el aeropuerto y se están filmando las dos, y todo eso nos referencia a nosotros como espectadores y nos conecta de alguna manera con los que están haciendo la investigación, nos lleva a la selva, nos saca de la selva, nos muestra que hay alguien buscándola y cómo ellos tienen referencia de qué pasó a través del multiformato. Muy bien. Son 4 personajes, pero ¿cuál es la historia que queremos mostrar en el susurro del Amazonas? Sin spoiler, es muy difícil, pero bueno, vamos a hacer una pequeña sinopsis, claro. Bueno, Carmen es novia de Vicky, ellas se aman y viven en Estados Unidos, ¿cierto? Carmen tiene un hermano que vive en Colombia, que es Carlos, y Carlos tiene una novia que ama y adora, que es Lucía. Se está dañando esa relación, ¿no? No, La amo. va evolucionando, lo que pasa es que, bueno, ya verán en la película qué pasa. Pero sí, bueno, digamos, esas son las conexiones que tienen. Ellas deciden venir a Colombia juntas a hacer la tesis, pero vienen primero a Medellín para encontrarse con Carlos y la novia, Lucía, y partir juntos hacia el Amazonas a hacer esta aventura los 4 juntos. Deciden acompañarlas y allá en el Amazonas pues llegan allá, tienen sus guías, entran hasta la selva, conocen, y en medio de todo eso lo toman como un juego, lo toman como algo muy sobraditos, y no le ponen atención a las indicaciones, se burlan un poco, también hacen ciertas cosas que los empiezan a sacar de esa mística del Amazonas, y de que los mismos miembros de las comunidades indígenas les dicen qué deben hacer y qué no deben hacer. Y hacen lo contrario, ¿no? Juegan un poco con eso, se burlan un poco de eso, y más que hagan lo contrario es que no siguen las indicaciones, entonces ahí empieza un irrespeto. Y con base en eso empiezan a pasar un montón de situaciones que ya las verán, no quiero contarles la peli, pero pasan. Ya la cuento. No, pero fue perfecto. No, fue perfecto hasta ahí, porque eso es un abrebocas a lo que pasa, y ahí empiezan a suceder cosas que me gusta mucho, que también hay unos giros inesperados que también le dan un toquecito de sabor a la película. Hombre, cuando hablaste de entrar a la selva, uno se pierde, si entra caminando uno al minuto ya no sabe regresar. Lo que pasa es que, mira, claro, empezando, pues están marcados los caminos, hasta ciertas partes, hay unos caminos marcados que si los sigues, pues no es fácil. Sí, no te pierdes porque estás aquí. Entre más entras, se empiezan a borrar los caminos, porque sí hay caminos, pero
como a veces sube el río y sube a veces 4 metros, 6 metros, eso es una locura. Todo se borra. Entonces, claro, el camino que tú creías que era camino ya es otra cosa y todo es verde y todo es igualito. Claro, si tú vas y sigues las indicaciones y vas con un guía y todo, es fácil que seguir, pero si no sabes, si simplemente puedes estar acá y ir, no sé, hacer este recorrido de aquí, a salir donde están los ascensores, y no tienes guía ni nada y puedes estar con tus amigos, es fácil que te pierdas, porque todo es igual, claro. Por ejemplo, lo que pasó conmigo, yo de verdad estaba, en todos los días de rodaje estamos rodeados con las cámaras, con el equipo de producción, con todos. Uno no se siente solo, pero una vez me dejaron sola en la selva. Y ¿sabes qué? Me dejaron solamente por 5 minutos, pero para mí fue una eternidad. Porque me dijeron, Aliona, con todas las cámaras nos vamos, tú te quedas aquí solita. Y después de un día largo, agotador del rodaje, yo también estaba ya un poquito asustada o muy emocional y me dejaron un ratico nomás, pero yo sentía esta soledad, este miedo, yo sentía todas las emociones que uno puede sentir y yo pensaba que estoy sola de verdad, yo ¿cuándo vienen por mí? Y nadie está, y yo ¿cuándo? Y de verdad, yo cuando escuché que el dron está pasando, yo, ay, no he perdido, no estoy sola. Sí, es como un ser vivo, o sea, la selva es un ser vivo, es como estar en el océano a la deriva, uno no sabe a qué dirección está yendo. Lo que decía Chepe, uno camina, se adentra a la selva y ese ser vivo de pronto decidió cambiar de forma y el camino ya no existe. Y vos ya no sabes a dónde queda el norte, el sur, el oriente o el occidente. Y hay muchas partes donde uno camina 1 metro y ve cielo, pero otras partes donde solo ve sombras. Entonces, si ese ser vivo te quiere consumir, te va a consumir. Ese susurro, y ahí es donde uno empieza a oír ese susurro de la selva y es donde uno empieza a decir, coño, ¿qué está pasando? Por eso es la protagonista. Claro, no, hay una cosa que decía Lona que quiero contarles por qué la dejé sola. No. A todos... No era con intención de dejarla sola, ¿no? No, sino que... intencional. Claro, no, lo que pasa es que, primero que todo, creo que era importante que cada uno sintiera ese miedo, esa soledad, ese momento de soledad, aunque no estaba sola, pues ninguno se quedó solo. Los 4 tuvieron ese momento de estar solos ahí porque hubo unos planos que era con dron y obviamente pues no podíamos estar porque pues, nos vemos, ¿cierto? Entonces, y era un poquito separada de todo el mundo. Sin embargo, lo hicimos con un poco más de profundidad para eso, para que sintieran ese susto, ese miedo, obviamente controlado, pero para que lo sintieran, fue por eso, para que sepas. ¿Y qué sentiste ahí? ¿Pavor? Yo ya empecé a ver cosas, porque les cuento, hay una historia muy interesante que nosotros grabamos unas escenas muy impactantes el último día. No voy a contar cuáles, porque es el spoiler, otra vez, pero hicimos unas tomas de cada uno de personaje, como, digamos, perdido en la selva, ¿cierto? Y primero grabó Natalia, y cuando Natalia llega de hacer estas escenas tan impactantes que hizo, me dice una cosa, y después me dice el director, Aliona, ahora sigues tú, pero ¿qué cosa me contó? Natalia te va a contar, es un secreto. Ya lo sabrás. Estaba en medio de la euforia del personaje y, bueno, dentro de lo que decían los indígenas... Perdóname, ¿tu personaje era cuál? Lucía. Lucía. La novia de Carlos. Claro, sí, pero allá realmente el objetivo era acompañarlo o eras Los parte... estaba acompañando a los 3, No más. no más. Ok, ahora sí. El personaje estaba en medio de la euforia y yo realmente estaba sintiendo esa adrenalina. Volteo para un lado y en una piedrita veo una señora sentada con el cabello largo, espalda descubierta y dándome la espalda. Entonces yo vuelvo y volteo, miro hacia la cámara, vuelvo y volteo y ya no estaba. Entonces me causó bastante impacto esa situación. Claro, No, cuando ella llega a la maloca y me cuenta esta cosa con los ojos así aguados, yo, Nati, ¿qué te pasó? Yo vi algo y José Chica me dice, ahora vamos conmigo. Y yo, ¿a dónde? De verdad me asusté demasiado porque yo estaba sola y yo empiezo a sentir, ¿será que un ruido de un tigre, un animal, serpiente? No me da miedo porque los amo, pero otros animales por todos lados, yo, ay, no, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? No, fue de verdad muy asustador, de verdad.
La descripción, Natalia, de la señora, ¿cómo era? Bueno, era bajita, chiquita, espalda descubierta, piel morena, cabello indio, largo. ¿Anciana o no? Sí pareciera que tuviera, pues que fuera como ancianita. Pues entre, ¿qué digo yo? 50, 60 años. 50 años. 50 años, no, es ser anciano. Prácticamente estamos allá. Natalia, pero, Ojo con lo que es. oiga, y de frente me dice mi anciana. No puede ser, así de 50. Era mayor, pues. Sí, era mayor. Pero sí se sentía la mística en la presencia. O sea, era algo que definitivamente no había visto nunca antes. ¿Lo tomaste como un mensaje o cómo? Sí, lo tomé como un mensaje. Dentro de las indicaciones pues, que daban los indígenas, que hacía parte de la película, pero también era real, era no gritar, respetar mucho la selva, no imitar animales. No imitar animales. No tocar nada. Prácticamente todo lo hicimos. Creo que viste el espíritu del Amazonas. Es posible. Es De pronto posible. se manifestó de alguna forma Sí. y esa fue tu manera de representarla. Sí. También, igual habían otras mitologías dentro de Exacto. dentro del Amazonas que vimos en unos cuadritos que puede concordar también con lo que vi. Entonces, sí puede ser eso. Siéntete orgullosa de lo que viste. Andy, ¿tú qué viste raro? Yo no vi algo raro, pero sí me pasa algo muy particular y es que generalmente cuando yo estoy, digamos, en fotos en un bosque o estoy en algo en un bosque, veo una araña. No puede ser. Sí, aparece una araña grande. O sea, no es una arañita cualquiera bajando de un árbol, aparece una araña grande. Me siguen las arañas, no lo sé. Y me parece algo ¿Y eso fue desde allá? me ha pasado siempre, entonces siempre veo una araña. Y me parece muy bonito porque no sé por qué pasa. Y allá me pasó. Generalmente no sé por qué alrededor pueda pasar. Eso fue lo de la araña. Dicen que nosotros tenemos protectores. Ay, mi araña es la pero real, te juro. Y siempre lo digo. Ese día no lo dije en voz alta porque siempre que lo digo y aparece la araña, todo el mundo se escandaliza. Pero generalmente lo he dicho y aparece la araña. No, pero es que allá estaba lleno de arañas. No, pero no. O sea, lo que me refiero es extraño que al final hay mucha gente, entonces siempre se van a espantar los y animales. no solamente allá, sino en todas partes. Sino en todas partes, porque claro, los animales escuchan, entonces ellos se van. Sí, yo lo más raro que vi fue a todo el equipo cubriéndose con bolsas de basura Ah, los para que no los mosquitos. picaran los mosquitos. Sí. Eso fue lo más raro que yo vi en la voz. Es que, uy, ¿qué es esto? Ah, es un compañero cubriéndose los mosquitos. Eso realmente es Imposible los mosquitos. ¿Al caer la tarde o todo el día? Uf, todo yo el creería día. que todo el día. Todo el día. Todo el día. Pero siento que hay más al caer la tarde, o sea, hay Uy, yo no muchos sé, más. yo lo sentía todo el día. Eso es desesperante, ¿no? Uy, es desesperante. No, a mí me pasó algo aún más grande que las arañas, que el espíritu de la selva. Algo más grande que el espíritu de la selva. El spoiler. Pero lo que me pasó a mí, que la selva de verdad me salvó la vida, pero literal me salvó la vida. Les cuento cómo. Tú no sabes, nadie sabe. Entonces, Y eso que era tu novia en la película, ¿no? ¿cómo te parece? Ella es traicionera. Ella es muy traicionera. Bueno, 3 meses antes del rodaje, yo tenía un problema con la rodilla. Tenía una inflamación muy grande. Yo sí sabía. Muy buena novia, pues. Entonces, con esta inflamación yo vivía 3 meses. Estaba con muchos doctores, con muchas pastillas, inyecciones, pero la inflamación que sentía aquí, el dolor no me quitaba por nada. Entonces, cuando yo empaqué la maleta para Amazonas, casi la mitad de mi equipaje fue inyecciones, pastillas para la rodilla, porque yo sabía que cualquier cosa puede pasar. Y entonces, el día, por la mañana, cuando estuvimos listos para salir del hotel para hacer un día más complicado del rodaje, yo siento que tengo una rodilla inflamada y no puedo caminar.
Entonces llego a la Maloca, a la selva, me dicen que Alona, hoy tenemos que correr, tenemos que hacer mucha actividad en la selva. Y yo entiendo que no soy capaz ni caminar, ni pararme. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acercó el abuelo, como si abuelo de la Maloca, me dijo, ven para acá, te voy a ayudar. Y de verdad, ese señor lo agradezco todos los días de mi vida por lo que me hizo. Él sacó las hojas de algún árbol, él prendió como una fogata, sentamos los dos juntos y él me empezó a hacer un masaje con esas hojas y en 5 minutos después me dijo, quita estas hojas en la fogata y ya, tú puedes caminar. Yo, ¿cómo? Porque él me dijo, yo no sé cómo estás caminando, pero tienes una inflamación muy, muy grande. Me hizo el masaje, salí de la Maloca y empecé a caminar. Yo salgo y para mí como el mundo cambió porque yo en 3 meses sentía el dolor todos los días. Aquí yo sentía como una anestesia y un alivio y también una sorpresa y todo a la vez y yo quedé, ¿cómo es posible? Así que la selva no solamente cura el alma, el corazón, te cambia la vida y te deja una huella para toda la vida. Qué maravilla. Sí. Son las medicinas Sí. realmente de la naturaleza, ¿no? Exacto. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas. Yo estoy sintiendo miles de sensaciones. Yo estuve en Leticia hace varios años y también saliendo del puerto a la derecha como a 3-4 kilómetros, ahí es la parte de la flor esa de loto, ¿no? No sé si estuvieron ahí, es un espectáculo. ¿No fueron? Eso es una belleza. Bueno, pero son las sensaciones que ustedes están mostrando. No me pasó nada. Ah, ni- sí, No, sí fuimos al parque de Victoria Regia, ¿no? ¿Se llama Victoria Regia? Sí, estuvimos en Victoria Sí, Regia. sí. No es la primera toma de la película. Sí, sí fuimos, sí fuimos. Sí fuimos. Ah, bueno, Sí, es a la espectacular. Victoria Regia. Victoria Es espectacular, ¿no? Espectacular, sí, sí, sí. De hecho, claro, es que la mitología que hay allá, a mí me impresionó tanto que yo quise ir un poco más profundo. Y yo me sentí a hablar pues con el abuelo, me puse a hablar de eso a nivel químico, físico, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa realmente, por qué empiezas a alucinar, o sea, como si hay un espíritu, o sea, empecé a como escudriñar un poquito en ese tema. Entonces, claro, como la selva tiene tantas toxinas, como se pudren los frutos, se mueren animales, pasa el río, se pudren cosas, hay un mundo de hongos, Ramas, todo. ramas, Esporas de los árboles. todo eso, Cielos. los árboles expelen también algo, entonces todo eso se va convirtiendo en algo tóxico, como toxinas que empiezan a alterar como tu lucidez. Entonces ahí es cuando empiezas a alucinar, ahí cuando empiezas a ver lo que sea que se te venga en la cabeza. Entonces, claro, todo tiene digamos que hay un común denominador que es el espíritu de la selva. En cada región lo caracterizan diferente. Si estás cerca al río, lo caracterizan con algo que tenga que ver con el río, con los delfines, con lo que sea. Si estás cerca, más metido en la selva, entonces tiene que ver de pronto con la serpiente o con el leopardo o el jaguar o con lo que sea que tenga que ver más cerca que estés. En Brasil es diferente, en el Perú es diferente, pero definitivamente en común es que hay un espíritu de la selva. Pero todas estas alucinaciones van de la mano con eso que te digo de las toxinas. Claro, ¿qué hacen ellos para protegerse? Está el ambil y el mambe, ¿cierto? Entonces el mambe es el que mascan con la hoja de coca, el yarumo que lo dejan secar, lo trituran, tiene su proceso pues como para que el yarumo le quite la alcalinidad a la coca, y ellos con eso se protegen, se lo consumen y lo mantienen aquí en la boca, y eso les duerme un poquito la boca, pero también les genera protección para no perder la lucidez. Al igual que el ambil, que es este aceitico del tabaco, lo extraen del tabaco, y también esa mezcla, ese matrimonio que digamos, ellos lo tienen como algo masculino y femenino, y cuando tienen ese matrimonio, pues te protegen de todas esas toxinas. Además, cuando tú no tienes acceso a esto, en algunas cortezas de los árboles, ellos saben cuáles son, es como una maleza que crece ahí. Cuando tú no tienes acceso, buscas esa maleza y te frotas las manos, con la maleza aquí en las manos, y te vas oliéndola, porque eso mismo también te empieza, Impregna. te deja, no deja que
que te invada esa sí, toxicidad. como que te deja mantener más la lucidez. Qué maravilla. Entonces, claro, aprender eso es fascinante, es fascinante. Se entiende un poquito de dónde viene la mitología, qué quiere lograr con eso. Por eso es que a mí me impactó tanto este tema. Pues quería que supieras esa historia. Porque es Magnífico. Eso diría uno que ese es el impacto real del susurro del Amazonas, mostrar todas esas realidades, ¿no? No y tan, la imaginación también. no tan literal, porque como te digo, es una historia de fantasía. Todo es mentira, o sea, es inventado. Pero pues tenemos la confianza de las comunidades que nos dejaron hacer ficción, nos permitieron hacer una historia que no tiene nada que ver con ellos, que los involucra, en fin, Hicieron nexos también con las comunidades. Claro. Fundamental, ¿no? Absolutamente, no, somos amigos, nos queremos, ¿cómo así? Claro, por supuesto. Al final en la película, ustedes dos, ¿qué pasa con sus vidas después allá del Amazonas? En la película, ¿no? En la película. En la los película. personajes. No se puede contar. No se puede. No, esa es la parte que no. No, yo quiero contar. Lo que yo quiero contar es que sí nos amamos mucho. O sea, somos dos personas que, a pesar de ser tan diferentes, porque mi personaje es totalmente diferente al de ella, de pronto yo soy un poco más tosca, más fuerte, no soy tan sentimental, ella es un poco más sentimental, un poco no, mucho más sentimental. Entonces, Es como una de esas novias que es muy fastidiosa, muy amorosa, pero lo hace por mucho amor. Eso es. Entonces, siento que eso también era lo que nos unía. Ella me complementaba o bueno, yo también, viceversa. Y eso nos llevó a que fuéramos una pareja muy neutra. Después de eso nos seguimos queriendo mucho. Ya después de la película seguimos queriéndonos mucho, nos hacíamos mucha falta. ¿Verdad? Y hasta el sol de hoy somos muy unidos. Siento que eso es algo que me gustó mucho, la película nos unió. No siempre pasa, puedes estar en producciones, en cualquier cosa, la gente es buena, pero en este momento nosotros como que yo veo a Chepe y yo soy como que siento algo lindo por todos, entonces siempre quiero estar como con esa conexión y siento que ustedes también, ¿cierto? No me dejen sola. Bueno, y Natalia y Simón. Pero Natalia y Simón o Lucía y Carlos. No, la película. La película. Lucía y Carlos. Lucía y Carlos. Carlos era como el polo a tierra para Lucía. Era lo que le permitía siempre estar en paz y tranquila, porque es realmente un personaje muy introvertido. Entonces, pues hasta ahí te lo voy a dejar porque empieza uno a hablar y termina contando la película. Pero yo creo que es importante que también que tenía unos conflictos. Es un personaje que pasó por mucho. Introvertido porque tenía demasiados conflictos, porque pasó por una relación muy frustrante con su mamá. Su único amor verdadero, o sea, en la vida, a pesar de que amaba mucho a Carlos, era su papá. Sí, o sea, todo hay que decirlo. Para ella lo más importante en la vida era su padre, a pesar de que quería mucho a Carlos. Pero el apoyo y el apoyo emocional que él le daba, pues era sumamente importante para ella. Entonces, por eso se arriesgó también a acompañarlo a la selva y a vivir como esa aventura y esa experiencia. No, ¿por Simón. qué tan lindo? Yo me acabo de dar cuenta que no querían a Carlos. Muy triste, no mentira. Ay, bueno, la relación de Carlos y Lucía. Carlos también es una persona muy insegura. Carlos es una persona que no es el líder, no es el ganador. Yo soy el líder. Se vino de Estados Unidos un poco huyendo también de sus conflictos familiares y su papá y su mamá, y encuentra en Lucía un refugio seguro. Entonces, esa personalidad de Carlos en la selva sale muy a flote, ¿cierto? Él es una persona insegura que por cada cosa que le pasa se
se impacta 10 veces más, no es una persona que si estamos en una situación o de euforia o de riesgo o de alegría se puede controlar, sino es una persona que al ser tan débil lleva sus emociones a lo máximo. Yo creo que eso es un poco muy lo que le pasa a Carlos cuando empieza a tener toda esa serie de experiencias de oír cómo la selva le habla. Muy bien. Son actores de trayectoria, digamos que no son que cogen en el camino, sino que tienen academia y tienen historia y otras películas. Cuando yo te pregunto al director, ¿qué esperas tú de la película? Del resultado ya en la imagen de nosotros. Claro, no, buenísima la pregunta, buenísima, gracias. Mira que, primero que todo, o sea, el mensaje que está detrás de todo el armazón de la película, de fomentar el respeto, eso es lo que espero primero que todo. Ahora, individualmente con los personajes, es que le den vida y color a las ideas que yo tengo de cómo llegar a lograr impactar con ese mensaje. Entonces, hay una construcción, desde el principio hay una construcción de los personajes que va paralelo con la construcción de la historia, pero la construcción de los personajes es maravillosa porque eso es un momento individual con cada uno, donde hablamos del personaje, de dónde viene, para dónde va, qué siente, por qué es así, por qué es asá, cómo se relaciona aquí, cómo se relaciona acá. Y empezamos a irnos en lo profundo del personaje, a inventarnos de dónde viene, de lo que yo pienso de dónde viene y de lo que el actor, después de analizar el personaje, me propone de dónde viene y para dónde va. Muy bien. Ese proceso, maravilloso. Y se los agradezco a los cuatro porque le dieron realmente vida y color a mis ideas y eso lo lograron. Divino. Hicieron un prelanzamiento en Medellín recientemente. ¿Qué opiniones recibieron? Mira, estuvo muy bien, la verdad. La crítica fue más positiva que negativa. Gustó mucho, gustó el mensaje. Tuve preguntas que yo pensé que la gente no se iba a dar cuenta y realmente la gente se da cuenta de todo. Nos fue bien, fue una buena retroalimentación. Muy bien. Yo creo que los seguidores del pensamiento y todos aquellos que nos ven que no están suscritos, que lo deben hacer además, van a tener la oportunidad de ver en el ejercicio actoral a estos personajes, pero que además tienen calidades humanas muy bellas y eso facilita, sin duda alguna, de acuerdo a lo que hemos oído, cómo realmente transmiten el mensaje que se pretende. De verdad que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el pensamiento. Esperamos que tengan éxito y futuro halagador para los 5. Antonio, muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias por invitarnos. Gracias. Y bueno, ya les haremos saber cuando empieza el tema a nivel nacional, estar en teatros a nivel nacional y vamos a ver cómo vamos avanzando y te lo hacemos saber, Antonio. Sí, esperamos que nos acompañes. Yo iba a acompañarlos Muy porque fui importante. invitado por Alona, pero estaba en unas tareas de trabajo en Valledupar y Barranquilla, pero espero ver la película completa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Lo esperamos. Gente, un abrazo. Sí, los esperamos. I came to Colombia with my girlfriend. We got lost. You're excited? We're going to the Amazon. Of course I'm excited. You're supposed to be like the spirit, the jungle. You gotta be like very respectful. If you're not, you can get lost. I'm pretty sure you're gonna have fun there. The hike there is beautiful, like nothing you ever seen. Do you hear that?